Creo que como cristianos, debemos tener en cuenta que Jesús regresará, su regreso es en el futuro, y si nos fijamos en eso, podemos discrepar respetuosamente entre nosotros sobre cuánto dura el milenio, cuándo sucederá, y otros detalles sobre el fin de los tiempos. Hola a todos, soy Elisa Childers para crossexamine.org. La deconstrucción es el proceso en el que alguien que creció como cristiano comienza a separar sus creencias y abandonarlas, a menudo descartando las creencias con las que creció. A veces los cristianos se deconstruyen hasta convertirse en agnosticismo o ateísmo, pero muy a menudo se deconstruyen en un tipo más amplio de espiritualidad, a menudo cristianismo progresista. Había una publicación en un blog cristiano progresista que hablaba sobre los 6 pilares de la deconstrucción. Y creo que es importante que entendamos el proceso de deconstrucción si vamos a ayudar a nuestros amigos y seres queridos que podrían estar pasando por el proceso ellos mismos. Según este sitio cristiano progresista, estos 6 pilares son los pilares sobre los que descansa toda la fe cristiana. Y una vez que uno de ellos comienza a caer, el siguiente cae, y esencialmente toda la estructura del cristianismo se derrumba bajo su peso. Así que hablemos de estos 6 pilares. El primer pilar de la deconstrucción es la Biblia. Según esta publicación, el fundamento del cristianismo debería ser Cristo, pero a menudo argumentan que no lo es la Biblia. Esto es lo que dicen. El fundamento de la fe cristiana debería ser Cristo, pero lamentablemente no es así. Para la mayoría de los cristianos evangélicos, especialmente, la Biblia es su autoridad, y con gusto lo afirmarán si no está seguro. De acuerdo con este proceso de deconstrucción, una vez que la autoridad de la Biblia se quita del camino, ese pilar comienza a caer. Pero me gustaría señalar algo en la forma en que está redactado. Noten que dice que el fundamento debe ser Cristo, pero a menudo es la Biblia. Pero luego pasa a usar la palabra autoridad. Bueno, solo quiero señalar que la base y la autoridad son 2 cosas diferentes. Creo que la mayoría de los cristianos evangélicos, incluido yo misma, estarían de acuerdo en que el fundamento de la fe cristiana es Cristo. Pero como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos permitir que Cristo informe cuál es nuestra visión de la Biblia. Y una y otra vez, Jesús citó las Escrituras del Antiguo Testamento llamándolas específicamente, la palabra de Dios. De hecho, en Mateo 4, cuando el diablo lo tentaba en el desierto, apeló a la autoridad de las Escrituras para combatir la tentación. Debido a que creemos que Cristo es el fundamento de nuestra fe, obedecemos lo que dice acerca de la Biblia. El segundo pilar de la deconstrucción es el tormento eterno, o el infierno. De acuerdo con esta publicación, una vez que comienzas a dudar de la exactitud absoluta de las Escrituras, es un corto camino para cuestionar la validez del tormento eterno en el infierno para aquellos que no rezan la oración, o se unen al club cristiano. Así que desde el principio, quiero señalar que convertirse en cristiano no es rezar una oración mágica, o unirse a algún tipo de club exclusivo. Es poner confianza activa en la persona de Jesucristo, y en la obra salvadora que realizó en la cruz. Es darle nuestra vida y seguir a Cristo. Pero creo que hay algunos malentendidos acerca de lo que realmente es el infierno. Leemos en las Escrituras acerca del crujir de dientes de los que están en el infierno. Siempre pensé que eso significaba que simplemente estaban arrepentidos y con remordimiento de no haber tenido nunca la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero cuando buscamos esa frase en las Escrituras, crujir de dientes, se usa comúnmente en referencia a un enemigo. En realidad, la gente en el infierno está crujiendo los dientes contra su enemigo, que es Dios. No lo aman, no quieren estar en su presencia para siempre. También creo que se puede argumentar que hay diferentes niveles de castigo en el infierno. Defiendo este tema sobre el infierno en mi libro, Otro Evangelio. Una cristiana de toda la vida busca la verdad en respuesta al cristianismo progresista. El tercer pilar de la deconstrucción es la expiación sustitutiva penal. Según esta publicación, una vez que cae el pilar de la Biblia, una vez que cae el pilar del infierno, luego viene la expiación. En el cristianismo progresista, la idea de que Dios el Padre requeriría el sacrificio de sangre de su único hijo implica el carácter moral de Dios, convirtiéndolo en una especie de abusador cósmico de niños. Pero como sabemos, el mismo Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Dijo que tenía la autoridad para hacerlo dada a él por el Padre. Y también, necesitamos entender que Jesús es Dios. Voluntariamente vino a la tierra. De hecho, es por eso que vino. Entonces, cuando lo vemos así, no tenemos a este padre mezquino, iracundo y vengativo que requiere que una desventurada víctima de un chivo expiatorio que venga a recibir el castigo en nuestro lugar.
tienes a Dios mismo diciendo, el pecado necesita ser castigado, yo tomaré el castigo sobre mí. El cuarto pilar de la deconstrucción es el sufrimiento en el mundo. Este es uno grande. De hecho, la publicación dice que este es el más grande. Y por supuesto, es una gran pregunta con la que los cristianos han luchado y tienen que seguir luchando. Y es que si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento en el mundo? Muchos cristianos han hecho un gran trabajo en esta área. Recomiendo el libro de Clay Jones, ¿Por qué Dios permite el mal? Pero una de las formas en que me gusta verlo es que es verdad, tenemos mucho sufrimiento en el mundo, y la mayor parte de ese sufrimiento es provocado por personas que lastiman a otras personas. Y Dios nos permite tener libre albedrío para tomar nuestras decisiones rebeldes aquí en la tierra. Pero no solo resolvió el problema del sufrimiento. Se convirtió en la respuesta al problema del sufrimiento al entrar en su creación, tomando nuestros pecados sobre sí mismo, pagando el pago por nuestros pecados y muriendo en nuestro lugar para que pudiéramos depositar nuestra fe salvadora en Él. Y finalmente estar con Él en el cielo para siempre, donde no habrá más sufrimiento, maldad o dolor. El quinto pilar de la deconstrucción es la exageración de los últimos tiempos. Según la publicación, si vives lo suficiente, comenzarás a notar una cadena vergonzosa, pero consistente, de profecías fallidas sobre el regreso de Jesús y el fin del mundo. Y él hace un muy buen punto, eso es definitivamente algo en lo que la Iglesia se ha equivocado. En tiempos pasados, algunos cristianos han hecho de la escatología más una doctrina primaria que secundaria. Creo que como cristianos, debemos tener en cuenta que Jesús regresará, su regreso es en el futuro, y si nos fijamos en eso, podemos discrepar respetuosamente entre nosotros sobre cuánto dura el milenio, cuándo sucederá y otros detalles específicos sobre el fin de los tiempos. El sexto y último pilar de la deconstrucción es la Iglesia. Este es uno difícil. Según la publicación, este pilar se cae para algunos porque simplemente se cansan de ser abusados por quienes tienen autoridad sobre ellos, o de ser llamados herejes por hacer demasiadas preguntas. Y ciertamente hemos visto surgir muchos escándalos de abuso. Vemos hipocresía en la Iglesia. Conozco personas que han acudido al liderazgo de su iglesia con preguntas y les han dicho, no cuestionen esas cosas, o simplemente crean en la Biblia, o la Biblia lo dice. La Iglesia necesita ser un lugar seguro para que la gente procese sus preguntas y dudas. Y cuando se trata de cosas como el abuso y la hipocresía, el Evangelio se opone a esas cosas, y el Evangelio tiene respuestas para esas cosas. Así que no hay necesidad de desechar el Evangelio con las fallas de la Iglesia. Estos son los 6 pilares que comienzan a caer a medida que las personas atraviesan sus procesos de deconstrucción. Si amamos a aquellos en nuestras vidas que podrían estar cuestionando algunas cosas o incluso pasando por un proceso de deconstrucción, podemos comprender mejor de dónde vienen. Y equiparnos mejor para poder responder las preguntas que tienen, y amarlos a través de sus viajes. Si deseas obtener más información sobre mí y mi ministerio, puedes visitar alisachilders.com, estoy en YouTube, Facebook e Instagram como Alisa Childers, o puedes visitar crossexamine.org.